¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Dentro de 2 años, el 2026, se producirán nuevas elecciones nacionales para elegir presidentes, vicepresidentes y Congreso de la República del Perú. Como estamos desde hace varios años en una crisis política e institucional, creo que lo primero que debemos hacer es no repetir los errores del 2021 que llevaron a tan desastrosos resultados que hicieron y siguen haciendo mucho daño a la democracia y a la institucionalidad en nuestro país. Empecemos entonces por repasar qué hicimos para tratar de no volver a hacer lo mismo en estas próximas elecciones. Permítanme compartir pantalla. Como les decía, faltan 2 años. Algunos de ustedes podrán decir, es mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas. Lo cierto es que si no nos preparamos desde ahora como electores, como ciudadanos, como gente responsable que le importa lo que sucede en su país, entonces pues vamos a estar siempre en estas situaciones tan lamentables. Lo primero es que tenemos que analizar quiénes son los candidatos y cuáles son sus planteamientos. Esta es una tarea ya difícil y se pone más complicada porque en el 2021 tuvimos 18 partidos que compitieron y hasta el momento hay 27 partidos que ya están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones y listos para competir en las próximas elecciones, y todavía hay 14 que están en proceso de inscripción. Es decir, que en el 2026 tendremos alrededor de 30 partidos. Algunos de ellos seguramente se agruparán en frentes, algunos otros no pasarán de la anécdota de presentarse pero no pasar la valla electoral, pero aún en este contexto tenemos que preocuparnos por ver quiénes son, qué es lo que desean, qué quieren para nuestro país. En otro video detallaré específicamente cuáles son estos partidos, quiénes son sus principales líderes y más o menos de lo que se conoce qué es lo que piensan. En segundo lugar, tenemos que preocuparnos por evaluar sus planes de gobierno. Ya sé que esto es una tarea tediosa, que muchos dicen no tengo tiempo para eso, pero fíjese lo que nos pasó en 2021 por no leer el plan, entre comillas, de gobierno que estaba en la página del Jurado Nacional de Elecciones, que en realidad era un manifiesto ideológico que, entre otras cosas, decía que el Perú debía ir a un sistema socialista. Y muchos votaron sin saber que eso es lo que decían, que eso es lo que pensaban, y después se dieron cuenta del tremendo error que habían cometido. Todos debemos ver no solamente los planes, sino exigir que estos planes estén bien hechos, bien sustentados, con objetivos y metas bien delineadas, que nos digan qué es lo que piensan hacer, cómo lo van a hacer, cómo lo van a financiar y con qué personas lo van a ejecutar. Tercero, vayamos a votar. Definitivamente, el 2021, una buena parte de los peruanos no estuvieron a la altura de las circunstancias democráticas. Fíjense ustedes estas cifras, por favor. Fíjense bien. En la primera vuelta de las elecciones de abril 2021, de un total de 23.5 millones de electores hábiles para votar, prácticamente casi 7 millones no fueron a votar. Esto es casi el 30% del total. Me podrán decir, sí, estábamos todavía en los efectos de la pandemia, pero en realidad, en otros aspectos, como por ejemplo ir a conciertos o ir a otras actividades públicas, no hubo tanto recelo. Por último, muchos fuimos a votar con mascarilla, como correspondía en ese momento. Casi 30% de ausentes, 7 millones de peruanos. Es decir, 1 de cada 3 ciudadanos peruanos aptos para votar no lo hicieron. Señal de indiferencia, de miedo, de irresponsabilidad, de pesimismo, de disgusto con la que se ve la situación política en general. Claro que es un problema la situación política, pero lo peor que podemos hacer es abandonar nuestro derecho al voto consciente y responsable. Ahora, ¿qué logramos con esa actitud? Que un candidato que solo tenía realmente, escuchen bien por favor, un candidato, señor Castillo, que solo tenía realmente el 11% de los votantes, terminara siendo presidente de la República. Las
informaciones que tenemos es que él sacó en la primera vuelta el 18,9% de los votos válidos. Pero ahí viene el tema, de los votos válidos. En realidad, solo sacó 2,7 millones de votos de 25,5 millones de votantes posibles, que equivale al 10,7 del total de votantes. Y la señora Fujimori obtuvo 1,9 millones de votos, que equivale realmente al 7,5% de votantes. Entonces aquí viene un tema. Lo que interesa son los votos válidamente emitidos. Pero logramos que un candidato de 11% terminara siendo presidente de la República. Ahí empezaron los problemas. Es que muy pocos ciudadanos saben que, de acuerdo a la normatividad electoral, un voto válidamente emitido es aquel que sale de la diferencia, de la resta, entre votos totales emitidos menos votos en blanco y votos viciados. Es decir, viciar el voto, poner el voto en blanco, no sirve para nada. O mejor dicho, quienes lo hacen pretenden protestar, pretenden dar su manifestación de incomodidad, pues le dan votos, porque restan votos de la contabilidad y le dan más proporción a los candidatos que van primero, precisamente por los que supongo quieren protestar. La protesta sí no sirve para nada. ¿Cuáles fueron las cifras? ¿No? De los 17,7 millones de peruanos que sí asistimos a votar, ¿no? 2,2 millones votaron en blanco y 1,1 millón votaron viciado, lo que hace un total de 3,3 millones de votantes que inutilizaron su voto. Pero así se le sumamos los 7 millones que no fueron a votar, tenemos que en el 2021 10 millones de peruanos o 10 millones de votos no se contabilizaron, 43% del total. Dicho de otra manera, 43 de cada 100 peruanos aptos para votar no hicieron que su voto importara, producto de los factores que ya mencioné. Pero nada justifica esta situación. Pero los costos que hemos asumido todos, incluidos aquellos que hicieron eso, pero todos los peruanos, han sido altísimos en términos de pérdida de inversión, pérdida de empleos, en términos de inseguridad, en términos de falta de liderazgo y gobernabilidad, es lo que se ha acentuado. Cierto que con el señor Castillo no empezó la crisis política, diría más bien que el señor Castillo es producto de esa crisis política, pero lo que hicimos los peruanos en 2021 es echar más leña al fuego en lugar de buscar una solución. ¿Cuáles fueron los resultados? En la primera vuelta, observen este dato, ganó el ausentismo, el voto viciado y nulo, que sumaba 43,1% del total de votación. Mientras que el primero y el segundo, Castillo y la señora Keiko, juntos solo representaron el 18,2%. Es decir, los ausentes, los viciados y los nulos eran tremendamente más que los dos primeros candidatos juntos en votación. Y obviamente ya sabemos lo que pasó en la segunda vuelta. Ganó el antivoto y el enojo, que puso a Castillo con 51% y a la señora Fujimori con 49,9%. Y es que las matemáticas funcionan. El voto radical de izquierda y el voto disgustado encontraron claramente en Castillo un perfil que buscaban para protestar o para hacer efectivo su antivoto. El voto de centro, políticamente hablando, y el de derecha, que son la mayoría en el Perú, dispersaron su voto, lo viciaron, votaron en blanco o no fueron a votar. Entonces veamos los números. Entre los 18 partidos políticos que se presentaron, el total de votos de partidos de izquierda, 7 partidos de izquierda, fue de 30,6%, 31%. Mientras que los votos de centro y derecha, que estaban alrededor de 11 partidos pero dispersos, fueron el 69,4% de los votos válidos. Entonces, el 70% de los peruanos que tuvimos votos válidos, perdimos frente al 30% de votos válidos de partidos que sumaron una serie de circunstancias y lograron poner al señor Castillo en la presidencia. Miren ustedes. Tenemos entonces que votar conscientemente por algún candidato. El antivoto no sirve y solo genera polarización y más problemas. Miremos, la crisis política no empezó ahora y tiene motivaciones profundas, sin duda. Fíjense, los últimos presidentes democráticos que fueron elegidos con amplia votación y en primera vuelta fueron Fernando Belaúnde Terry en 1980 con 43% de los votos y Alan García en 1985
con 53% de los votos. Después de ambos casos, de Belaúnde y de García, no ha habido ningún caso similar y siempre hemos tenido que ir a una segunda vuelta hasta el momento. En 1990, Alberto Fujimori fue elegido para que no salga Mario Vargas Llosa. En 2001, Alejandro Toledo ganó para evitar que gane Alan García. En 2006, Alan García ganó para evitar que ganara Ollantumala. En 2011, ganó Ollantumala para evitar que gane Keiko Fujimori. En 2016, ganó PPK para evitar que avance Verónica Mendoza primero y después para que no pueda ganar Keiko Fujimori. Y en 2021 ganó Pedro Castillo para evitar nuevamente que gane Keiko Fujimori. La pregunta es, ¿en el 2026 repetiremos esta historia? Por supuesto que todos los candidatos que he mencionado tuvieron sus votos conscientes, pero la diferencia que hizo que pasaran a la segunda vuelta o que hizo que ganara la elección fue el antivoto. Y eso no puede seguir siendo el elemento central de votación en el Perú, porque eso explica en buena parte la profunda crisis política de liderazgo y de institucionalidad en la que nos encontramos. Como consecuencia de todo esto, en 8 años, entre 2016 y 2024, el Perú viene teniendo 6 presidentes. Kuczynski, que duró 1 año 8 meses, Vizcarra, que duró 2 años 8 meses, Merino, que duró 5 días, Francisco Sagasti, que duró 8 meses 11 días, Pedro Castillo, que duró 1 año 5 meses, y Dina Boluarte, que está en funciones desde diciembre del 2022 y que de llegar al 2026, como lo dice la Constitución, pues también tendría un periodo menor al que debería tener cualquier presidente que es elegido por un periodo de 5 años. Entonces, estimados amigos, no repitamos los errores del pasado, actuemos responsablemente y por lo tanto, miremos el 2026 desde ahora con atención, con dedicación, dediquémosle un tiempo. Esto no es juego. Miren todo lo que hemos perdido, miren todo lo que podríamos estar haciendo. Sin duda, hay que pensar en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en los más pobres, esos que siempre aparecen en los discursos, pero al final toda esta suerte de caos y de mediocridad solo hace que los pobres sean más pobres. Gracias.